Buenas tardes. La bioética es un diálogo plural entre diversas corrientes y de pensamiento presentes en la sociedad y las diversas ciencias que han ido articulando lo que hoy denominamos el campo de la bioética, o por lo menos que caracteriza un cierto saber que nos permite aplicarlo a la práctica de la medicina y a las ciencias de la salud en general. Es verdad que ha habido un primer momento de confrontación entre los pensamientos hegemónicos en el sentido común, en las normas morales y aquellos aspectos que provenían de la política y del conocimiento científico que se iba acumulando con la lógica más positivista. Y esta confrontación se fue dando durante el siglo XX y recién en la última década del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI aparece un convencimiento mundial de la necesidad de generar por lo menos diálogos más fecundos entre bioética y religión y por una parte también en ámbitos específicamente científicos la necesidad de reconocer que hay relaciones entre diversas religiones y la ciencia y en una última instancia hay una relación también importante entre la fe y la razón. Por otra parte, hay que ver que el desarrollo de determinados procesos políticos a nivel mundial, o lo que denominamos también los diferentes momentos de la globalización, han generado un conjunto de instancias de diálogo y de conocimiento de múltiples religiones, lo cual empieza a dar fundamentos para una verdadera bioética intercultural. Entonces, para este tema en particular, hemos visto que es necesario, por lo menos, replantearse cómo se ven los principios de la bioética desarrollados en la bibliografía norteamericana y cómo se relacionan estos con este proceso de surgimiento de una verdadera bioética intercultural. Para eso hemos puesto el trabajo de Juan Carlos Ciuriana Aparici, que aborda una breve mirada de cómo se trabajan los principios en América Latina, en África y en Asia, y sobre todo en religiones importantes como el hinduismo, que tiene millones de seguidores, el judaísmo, que es una de las religiones más viejas, con más de 5.000 años, y por supuesto los planteamientos derivados de las diferentes variantes del mundo musulmán en África y en Asia. Desde este lugar es importante ver que nosotros en Latinoamérica estamos en un proceso en el cual el debilitamiento de la hegemonía de la religión católica hace surgir diferentes religiones que tienen un sustento teológico, moral y una práctica propia. Y en ese sentido ya hemos visto en el aula virtual que hicimos con los testigos de Jehová, como hay un conjunto de criterios técnicos que están articulados a creencias religiosas, pero que impactan fuertemente en la práctica de la medicina y que van a condicionar la relación médico-paciente cuando ustedes sean médicos. Esta necesidad, digamos, de ver las grandes religiones en relación a los principios de la bioética nos permite entender cuáles son las bases de lo que sería una verdadera bioética cultural y a partir de ahí ver que nuestras sociedades van en camino de ser sociedades multiculturales y que ustedes como médicos van a encontrarse en determinados momentos con pacientes que tengan creencias y pensamientos absolutamente diferentes a aquellos aspectos que nosotros hemos ido aprendiendo en la universidad. Pongamos por caso, por ejemplo, los lugares donde las creencias religiosas admiten un conjunto de principios vitales y que definen cuáles son los aspectos de la salud y de la enfermedad en función si esos principios vitales están en equilibrio o no. En este sentido, es interesante recordar que aquellos lugares donde la dinámica cultural es totalmente diferente a las creencias instaladas por el positivismo y a la dinámica del mercantilismo neoliberal, nos vamos a encontrar
con modelos etiológicos y modelos terapéuticos que son totalmente diferentes y en una primera instancia no es ético la confrontación directa con esos modelos, sino por supuesto una instancia de diálogo y de armonía en términos de conocimientos y creencias. Ese es un poco el criterio a partir del cual nosotros planteamos toda esta dinámica de presentación de estos textos, empezando por el de Ciurana Parisi, y ver después un conjunto de textos que vuelven a profundizar la cuestión de los testigos de Jehová, planteando, por ejemplo, la cuestión legal en relación al caso Bahamondes, para que ustedes puedan comprender cómo se logró trabajar ese tema a nivel de los sistemas jurídicos en un país como el nuestro, y por supuesto algunos temas que tienen que ver con otras formas de medicina que en las prácticas actuales les resultan muy útiles, como puede ser el Ayurveda, tratando de entender cuando aparece un dilema moral para una religión complejísima como es el hinduismo. Entonces, en este video que reemplaza de alguna manera una dinámica más amplia, porque en realidad de lo único que queremos es enfatizar aquellos elementos que tienen que ver con la bioética intercultural y cómo se pueden aplicar los principios que ustedes aprenden en cuarto, los principios de la bioética, a situaciones en donde aparecen los conflictos de creencias. Entonces, desde este punto de vista, pueden hacer un recorrido por los diferentes textos que acompañan a este video y ahí van a encontrar que las únicas posibilidades de generar un diálogo constructivo y que apunte al cuidado de la salud humana y más en estos momentos de crisis y de problemáticas también de falta de conocimiento, pero de conjuntos de creencias que en algunos casos aparecen como muy poco permeables al discurso epidemiológico y científico, bueno, vemos que la discusión sobre principios éticos y morales se vuelve muy, pero muy actual.